Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio que escuchamos el día de hoy en la Santa Misa y que es continuación del de ayer, nos presenta a Jesús diciendo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Y más adelante dice: así también ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Nos sorprende este texto. Ya ayer algo habíamos adelantado, hablando de esta alegría del mundo por la aparente ausencia de Jesús, y sobre todo por el empeño que ponen en que efectivamente Jesús esté ausente. Hoy el Señor nos lo repite. Y es importante que nos demos cuenta también nosotros de ese realismo que debe de existir en la vida de los hijos de Dios. San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, en un punto de camino, concretamente en el número 40, nos dice: fe, alegría, optimismo, pero no la sandez de cerrar los ojos a la realidad. En efecto, nosotros nos damos cuenta que vivimos en un mundo en el que existe una cierta cristianofobia, en el que hay personas que por ignorancia o por maldad, pues adversan a Jesús y a su Evangelio, o a la caricatura de lo que ellos piensan que es Jesús y su Evangelio, porque en realidad nosotros sabemos que a Él no lo han conocido realmente, porque cuando las personas conocemos a Jesús, aunque sea entre sombras, no podemos sino experimentar ese anhelo de seguirlo, de servirlo, de colocarnos bajo su señorío. En todo caso, los hijos de Dios no podemos negar o pensar con un optimismo inocente, que es también inoportuno en una buena medida, pues no darnos cuenta de que efectivamente vivimos en un mundo en el que encontramos oposición y en el que muchas veces las cosas que se nos presentan, incluso con atractivo, pues son contrarias al plan de Dios. Dice San José María también en el número 51 de Forja: Dios te espera, por eso ahí donde estás tienes que comprometerte a imitarle, a unirte a Él con alegría, con amor, con ilusión, aunque se presente la circunstancia o situación permanente de ir a contrapelo. Dios te espera y te necesita fiel. Entonces ninguno de nosotros puede sentirse sorprendido de encontrar oposición o de encontrar que hay circunstancias en las que a veces nos encontramos en que efectivamente hay que ir a contrapelo. Pero nosotros queremos ser fiel al Señor, porque Él nos espera, porque nosotros le hemos conocido, porque queremos que ahí donde estamos, aunque sea una circunstancia en la que a lo mejor nos toca vivir nuestra vida cristiana, por ejemplo, en un trabajo donde el ambiente es altamente contrario al Evangelio, donde a lo mejor inclusive tenemos que soportar alguna burla o alguna sandez por no
de gente que no conoce a Jesús y mal hablan de Jesús y mal hablan del Evangelio y a veces hasta se meten con nosotros, o circunstancias donde cuesta un poco de trabajo el ser fiel al Señor, porque también nosotros tenemos los pies de barro y en ese ambiente pues a veces experimentamos también la tentación de contemporizar y de dejar deslizarnos hacia un estilo de vida que no sería cristiano. Nosotros tenemos que no dejarnos sorprender y saber que esto el Señor nos lo dijo desde el inicio, que íbamos a encontrar oposición, que íbamos a, a vivir a veces en medio de la tristeza de no sentirlo cerca, pero que Él está con nosotros y que esa tristeza se va a transformar en una grande alegría. Y ahora, en esta segunda parte de nuestra reflexión, querría reflexionar justamente contigo sobre esta promesa que nos hace el Señor. Por una parte, te digo, no nos ha engañado, nos ha dicho que las cosas cuestan trabajo y nosotros tenemos que ser realistas y saber que tenemos que vivir la vida cristiana en medio de unas circunstancias muchas veces difíciles y que en medio de una situación cultural hoy en día en que pues hay oposición, una franca oposición, una fuerte oposición a Jesús y al Evangelio. Pero Él nos espera y queremos serle fiel. Cuando yo era jovencito, cuando era más joven, porque yo sigo siendo joven, cuando era más joven, había una canción de Billy Joel que me gustaba mucho y en una parte de esa canción, Billy Joel dice algo así como I'd rather laugh with the sinners than cry with the saints. The sinners are much more fun. The sinners are much more fun. Yo creo que, estoy seguro, más bien no creo, estoy seguro que Billy Joel cuando escribió esto, pues nunca se había encontrado con un santo, nunca. Porque los santos nunca viven en la tristeza, nunca pierden la alegría. Esa alegría que San José María define también en otro punto de camino, que no es la alegría de, por así decir, del animal sano, de una alegría fisiológica, sino que es la alegría que tiene sobrenatural, una alegría que tiene sus raíces en forma de cruz. Y entonces nosotros en realidad vemos cómo los santos nunca han perdido la alegría, el sentido del humor, porque cuando nosotros tenemos al Señor cerca, aún en medio de una situación difícil como la que te estoy diciendo, en la que vivimos, no perdemos la paz, no perdemos la alegría. Pero para no perder esa alegría, tenemos que darnos cuenta que nadie es feliz en la tierra hasta que no se decide a no serlo. Cuando nos decidimos a entregar la vida y a no estar preocupados solamente por pasarlo bien, por estar felices con esa felicidad sobre todo como la entiende el mundo, entonces es cuando sobrevendrá la alegría de habernos entregado, en donde esa alegría que es compatible con el dolor, porque en cristiano eso se llama cruz, esa alegría que es cumplir la voluntad de Dios, que es fruto del amor y que nos lleva de verdad a una felicidad que nadie nos puede quitar aquí, en la tierra, y después esa felicidad eterna. San Ignacio de Loyola le dijo una vez a uno de sus novicios: yo veo que usted siempre está sonriente y a mí me gusta que lo esté. Y pues también San José María comentaba cómo él había fundado el Opus Dei con apenas 26 años, gracia de Dios y buen humor. Y vaya que se necesitaba buen humor para sortear todas las dificultades que tuvo que sortear, como cualquier gente que emprende una cosa grande. Y San José María se encontró también con muchas dificultades, con muchas veces en que tuvo que ir a contrapelo, y sin embargo nunca perdió la paz, nunca perdió la alegría. Termino este momentito de oración contándote también pues una anécdota ocurrida en Inglaterra en el 1534, en medio de esa persecución que desató Enrique VIII contra la iglesia y cuando pues se asesinaba a las personas que no, sobre todo a los nobles que no reconocían, no juraban
lealtad al rey como jefe de la Iglesia de Inglaterra. Entonces allí dos personas fueron llevadas ante el juez y el juez les dijo: si ustedes no juran lealtad a Enrique VIII, a su majestad Enrique VIII, como jefe de la Iglesia de Inglaterra, ustedes van a ser amarrados y arrojados al Támesis. Y aquellos dos, mirando al juez, le dijeron: mire usted, nosotros queremos ir al cielo. Si es en el agua o es por tierra, lo mismo da. De esa manera, aún en la hora sublime del martirio, esos dos hombres no perdieron la alegría, no perdieron la paz, el buen humor. Pues entonces, Señor Jesús, está claro lo que nos invitas a vivir en este día, a ser realistas, a saber que tenemos que ser fieles en medio de una circunstancia en la que muchas veces encontraremos oposición e incluso martirio, pero sabiendo que nos esperas, no perderemos la paz, no perderemos la alegría, no perderemos el buen humor. Nuestra lucha y nuestro estar en la tierra nunca podrá ser de un estar como quien se siente víctima y va por la vida siempre compungido. Nosotros, los hijos tuyos, Jesús, tus hermanos, los hijos de Dios, vamos por la vida siempre con un grande sentido del humor, con una grande alegría, con un grande optimismo y con un grande realismo. Que Santa María, nuestra Madre, causa de nuestra alegría, esté siempre junto a nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.